bienvenidos a todos al podcast Educar es Hoy. Este es nuestro cuarto capítulo. El día de hoy nos acompaña nuevamente Daniela. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, encantada una vez más de estar aquí. Me alegro. Sin más, comencemos. Hoy hablaremos sobre el tema de la actividad 13, desarrollo pragmático. Para entrar un poco en el tema, señalé algunas ideas más importantes de estas 4 lecturas en relación con el desarrollo pragmático. Antes que nada, es importante decir que este está constituido por un conjunto de reglas relacionadas con el uso del lenguaje en el seno de un contexto comunicativo. Se refiere a la manera en que se utiliza el lenguaje para comunicar en diferentes contextos comunicativos. La adquisición de las habilidades comunicativas se produce en 5 etapas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, está la primera etapa, que durante estos momentos el niño descubre y va haciendo uso de las reglas de la toma de turnos y es capaz de expresar diversas funciones semánticas. Después tenemos la segunda etapa, donde el niño aprende a involucrarse en un diálogo, adaptando y asignando distintos papeles comunicativos. La tercera etapa transcurre desde los 2 a los 3 años. Los niños progresan a través de sus conversaciones y en el desarrollo de sus habilidades. La cuarta etapa se va desarrollando a partir de los 3 años y se caracteriza por una mayor diferenciación y elaboración de las intenciones comunicativas. La quinta etapa inicia a partir de los 6 años, que corresponde con la competencia comunicativa adulta. El niño va perfeccionando las habilidades adquiridas y es capaz de operar como un comunicador efectivo. Ok, muy bien. Se sabe que la pragmática se caracteriza por el estudio del lenguaje en contextos sociales, situacionales y comunicativos, dando relevancia al uso real que se da a los diferentes componentes lingüísticos. Los procesos funcionales del lenguaje se producen a lo largo de 3 fases, a las que les atribuye un carácter universal. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de estas frases? Sí, claro que sí. La fase 1 hace referencia a un dominio progresivo del potencial funcional del lenguaje, a través de la cual se va dominando las funciones básicas. Se caracteriza por la existencia de microfunciones de interacción que se corresponde como el desarrollo del uso del lenguaje. La segunda fase se concibe como una etapa de transición hacia el modelo gramatical adulto y se caracteriza por una generalización del conjunto de funciones sociales. La tercera fase se caracteriza por la educación del lenguaje infantil al sistema adulto. Se produce una reconceptualización de la noción de función, que en la primera fase se entiende como desarrollo del uso del lenguaje. Ahora, ¿qué te parece si pasamos a hablar de la segunda lectura que nos compartimos, que es sobre la habilidad metapragmática, que tiene que ver con el estudio de la gran pragmática, ya que se relaciona con el significado del lenguaje, que se utiliza para la función de transmitir informaciones e intenciones entre los participantes en cualquier tipo o secuencia de comunicación. Existe una gran cantidad de factores que deben considerarse al momento de estudiar la comunicación y su significado. Sí, es una parte de la lingüística que centra su estudio en la relación existente entre la lengua, los hablantes y las situaciones en las que se produce la comunicación. Abarca a todos aquellos campos no lingüísticos como tal, pero sí se interfieren en la comunicación. Algunos de los ejemplos más claros de este son saludar, pedir información, realizar una petición, expresar una queja o demandar atención. En la tercera lectura que te compartí nos habla acerca del aspecto pragmático. La pragmática es la disciplina que estudia la manera como el niño utiliza los mecanismos para comunicar solamente con el demás conceptos, estados emocionales, necesidades, y está especialmente interesada por las funciones. Es un tipo de conocimiento que se alcanza durante el proceso de desarrollo humano. Se trata de cogniciones que le permiten al niño comprender y producir las infinitas oraciones o discursos posibles en una lengua determinada, que se usa en situaciones reales con finalidades comunicativas específicas. Ya para terminar con esto de los puntos importantes de las lecturas, tenemos la lectura 4 que te compartí, donde nos habla, según Serra, el componente pragmático se corresponde con el conjunto de conocimientos y habilidades de carácter cognitivo y lingüístico que facilitan el uso de la lengua en un contexto concreto para la comunicación de significados. La pragmática se ocupa de estudiar el uso de los hablantes en el lenguaje en contextos sociales, situacionales y comunicativos. Dani, para ti, ¿cuáles son los componentes pragmáticos de la comunicación? La situación, es decir, el lugar y el momento en el que se produce la conversación. El contexto sociocultural de las personas presentadas o el tipo de relación que existe entre ellas, la información que se comparte, el emisor y el destinatario, el mensaje y el tono de este. También en esta actividad 13 se realizó un reporte de los fenómenos encontrados en la entrevista de María José que ya hablamos, tomando como base las etapas de adquisición de las habilidades comunicativas. Podemos decir que María José se encuentra en la tercera etapa,
la cual abarca de los 2 a 3 años. En esta etapa, los niños progresan a través de sus conversaciones en el desarrollo de sus habilidades comunicativas. Surge un aumento del lenguaje funcional, que se caracteriza por el uso del lenguaje para expresar intenciones, describir acciones, compartir y comprender emociones. Además, que espera respuestas cuando habla y empieza a respetar la toma de turnos en la conversación. Ya una vez identificado y analizado el aspecto pragmático en la entrevista de María José y ya conociendo la etapa en la que se encuentra, lo primero que se encontró es que espera su turno para poder usar el uso del lenguaje. Otra característica del lenguaje de María José es que responde a lo que le preguntan cuando está en una conversación. Caso contrario, algunos niños desvían la conversación. Por ejemplo, los niños, además de que se expresan con lenguaje oral, también se comunican con señas, gestos. Podemos continuar que para algunos niños al momento de comunicarse suelen hacer gestos, pero también demostrar emociones, que esos también forman parte de este desarrollo pragmático, ya que juegan un papel muy importante al momento de querer comunicar algo. En la entrevista se puede percibir en más de una ocasión. La descripción de aquello que los niños van a hacer es algo primordial en las primeras etapas. En algunas de las ocasiones los niños solo pueden ejecutar sus acciones, pero en algunas de las otras suelen dirigirse a sus papás aquello para van a hacer, así como María José. Cabe resaltar que encontramos algunas dificultades pragmáticas en el lenguaje de María José. Por ejemplo, durante la expresión verbal hay alteraciones de la prosodia, pronunciación y acentuación. En conclusión, hay aspectos favorables que se identifican al aspecto pragmático en la entrevista de María José, como lo son sus oraciones que expresan emociones, el momento en que ella espera que le respondan su diálogo. Muy bien, y con eso concluimos este episodio. Qué gusto compartir toda esta información con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.